verso 1. Vamos a continuar con este precioso estudio, cuyo título es Fuego Extraño. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Padre, te damos gracias, Señor, en este precioso día, Señor, un día de reunión en pos de ti, en pos de tu alabanza, mi Señor, conforme a tu nombre, Señor, en pos de tu palabra y de tu Espíritu, Señor. Nosotros, Señor, disponemos nuestro corazón a que tú, a través de tu preciosa palabra, Señor, nos hables, nos guíes, nos dirijas, nos des entendimiento, Señor. Señor, quebranta, Señor, todo aquello en nosotros que no permite, Señor, que podamos recibir tu palabra y que tu palabra pueda lograr los propósitos, Señor, que trae para nosotros. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. ¡Qué tremendo! ¿Cuál fue ese fuego extraño que indignó tanto a Dios al punto de amenazar de muerte también a Aarón, a sus hijos y a toda la congregación, a todo el pueblo? Para entender esto es necesario ver varias cosas importantes sobre Nadab y Abiú. En el capítulo 6 de Éxodo dice que a Aarón y su esposa le nacieron esos hijos, Nadab y Abiú. O sea que en el capítulo 12 fue que salieron de Egipto. O sea que estos son nacidos en Egipto, estuvieron en Egipto, esperaban al Dios del cielo, esperaban la redención. El Señor se les apareció con poder y gloria. O sea que ellos vieron y estuvieron presentes en todo. Ellos no tienen la más mínima excusa. Es importante entender que después de Moisés y Aarón, nadie tenía mayor probabilidades de ser honrado en Israel que Nadab y Abiú. O sea, todas las posibilidades de estar ministrando a Dios en su presencia y llegar a ser sumos sacerdotes, ellos eran los más privilegiados. Ellos, cuando el Señor le dijo a Moisés: sube al monte, dile a Aarón, a Nadab y a Abiú que suban contigo, y 70 de los ancianos, el Sanedrín. Y dice que subieron al monte a la presencia de Dios. Dice que comieron con Dios. Dice que vieron a Dios. Privilegiados. ¿Por qué se indignó tanto el Señor cuando ellos entraron a Tierra Santa a ofrecer fuego extraño? Porque mientras estaban en el atrio no había problema.
Pero una vez que entraban a Tierra Santa, al santuario, ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba Dios esperando olor grato. Estaba esperando que su orden fuera amado y aceptado. Entonces, estos dos varones estuvieron en el monte, fueron privilegiados. Los 70, Nadab, Abiú, Aarón y Moisés, especiales. No estuvieron los dos otros hijos de Aarón, no, los privilegiados fueron Nadab y Abiú. Oyeron las palabras de la ley cuando se acercaron al monte Sinaí por primera vez, y el Señor hizo un despliegue de poder y gloria y temeridad, hizo temblar el monte, amenazó de muerte todo el que tocara el borde del monte, se escuchaba un ángel tocando la trompeta, la misma voz de Dios tronante. Ellos fueron testigos de todo eso. Y también sabían, porque Dios les estaba hablando, y les dijeron: no nos hable más, Dios, háblanos tú, Moisés, porque nos vamos a morir, Dios nos va a matar. Ellos sabían los requerimientos del Señor como sacerdotes. Así que no fue un pecado de ignorancia, porque un pecado de ignorancia Dios lo pasa y tiene paciencia. Por eso mire que el Señor dice en el Nuevo Testamento: dejando atrás los pecados de aquella ignorancia. Hoy el Señor llama a todo hombre, en todo lugar, en todas partes del mundo, que se arrepientan. O sea, Dios tenía nuestro pecado por ignorancia. Pero una vez que nosotros comenzamos a conocer la verdad de Dios, ya no hay ignorancia. Entonces, el pecado de Nadab y Abiú no fue ignorancia. Vayamos, por favor, para que nos metamos en el contexto, a Éxodo capítulo 24, verso 1, para que veamos de que estos dos varones eran privilegiados. Muy privilegiados. Iban a ser los próximos sumos sacerdotes. Dice Éxodo capítulo 24, verso 1: dijo el Señor a Moisés: sube ante mí, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, os postraréis en reverencia. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiso Dios desde antes y quiere el Señor ahora con su iglesia? Porque la Biblia dice de que Él los sacó de Egipto sobre alas de águila con poder y gloria, para que seáis mi especial tesoro, un pueblo santo y de sacerdotes. En el Nuevo Testamento ya le dice a usted y a mí, a la iglesia: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, sacerdocio verdadero, ya no levítico. Levítico nunca fue un sacerdocio verdadero, era una sombra de lo que había de manifestarse. Entonces, ahora usted y yo tenemos mayor responsabilidad que Nadab y Abiú, porque somos real sacerdocio, pueblo santo, nación escogida, para que mostremos las virtudes de Cristo. Por eso cuando Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, está hablando de que ya las virtudes de Cristo están en su vida. Por eso él solamente se gloriaba en la cruz de Cristo. Por eso donde iba les decía: me he propuesto entre vosotros no saber carreta, no mucha teología, no muchas filosofías de hombre, de carne, sino saber y conocer a Cristo y a Cristo crucificado. Qué difícil, qué diferente a lo que mueve el corazón y la carne del hombre, la teología. El mucho conocimiento, mucha muerte, es lo que uno ve. Entonces, cuando usted está dirigido por el Espíritu en el estudio de la palabra, usted cada vez se va a sentir más sucio a medida que entiende más, y va a ver a Dios más santo, más exigente. No se va a engrosar como muchos que se van anchando el pecho, sabe más que todos, sabe tanto, pero tanto que no le quedó tiempo de aprender a Cristo. Entonces, verso 9: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Nuevamente los menciona. Verso 10: y vieron a Dios, al Dios de Israel,
y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. La Biblia habla en Génesis del hielo, el agua congelada, que es como zafiro, y aquí muestra algo sobre eso. Y había bajo sus pies, porque él les mostró un pedazo del cielo como un embaldosado de zafiro. Usted sabe que el agua tiene un tipo como de azul, por eso habla de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces, así que después de Moisés y Aarón, nadie tenía tan alto privilegio como Nadab y Abiú. Usted está viendo razones de por qué Dios se indignó tanto, que no solo mató a Nadab y Abiú, sino que le dijo a Aarón: si tú muestras tristeza y haces duelo por ese par, te mueres ya, y se mueren tus 2 hijos y se muere el pueblo. Léalo del verso 4 en adelante. Así, ¿por qué Dios estaba tan indignado para que hoy en día usted y yo nos acerquemos a Dios de cualquier manera, sabiendo que el Señor Jesucristo les dijo: oíste que se había dicho que cometían el adulterio en acción, hombre con hombre, hombre con mujer, adulterio, se acostaban, dicen que eran apedreados, mas yo os digo, el Señor vino y subió el volumen de la santidad, mas yo os digo, y así hay muchos versos que usted los puede aplicar. Oíste lo que fue dicho, mas yo os digo, que con solo mirarla y codiciarla ya te acostaste con ella. Es para que hoy en día, hermano, en la iglesia del Señor se pongan lámparas que den vueltas, esas cosas que lo ponen a uno como a temblar, luces y humo y fuego en la iglesia, sabiendo que Dios tiene un método, y el mejor predicador del universo, el Espíritu Santo, es el único que convence de pecado, no la metodología de los pedazos de carne. Nosotros. Entonces, no había nadie más privilegiado que este par de ministros del Señor. Ellos fueron testigos de las maravillas de Dios. Y ellos, hermanos, tenían muy claro, mire lo que tenían muy claro Nadab y Abiú, que ¿sabe qué hicieron? Como hacen la mayoría de los creyentes que se congregan hoy en las iglesias del mundo: la palabra de Dios tras sus espaldas. Tenían muy claro que, primero, que el servicio del incienso era el más alto y más solemne de los oficios sacerdotales. Lo más alto que había no era ir a ofrecer absolutamente nada, era el ofrecer el incienso, porque era el olor grato a Dios, porque ese incienso venía del altar que tipifica la cruz de Cristo, porque ese incienso venía de la sangre ahí encendido con los carbones, que ese fuego que vino del cielo y encendió ese altar, y el Señor dijo: ese fuego no lo apagarán, nunca se apagará. Y tenían que haber ofrecido el incienso, encendido el incienso con ese carbón, y dice el Señor que lo encendieron con otro carbón. Entonces, primero, ellos entendían que el servicio del incienso era el más alto y más solemne delante del Señor. Ellos lo sabían. Segundo, ellos sabían y tenían muy claro que quemar el incienso era la responsabilidad de un solo hombre. Me acuerdo cuando Aarón y Moisés, bien humildes, sirviéndole al Señor, y llega un momento en que le dice Datán, Abirán, On, y el otro, no me acuerdo el nombre, 4, Coré, gracias hermano, y le dijeron: no, es que nosotros, tú eres el único que te acercas a ofrecer el incienso delante del Señor, nosotros también.
Y le dijo el Señor, sí, ellos también. Diles que coja cada uno un incensario y que venga ante mi presencia, que yo me voy a santificar y me voy a glorificar delante del pueblo. Y quemó 250. Los mató igual que Nadab y Abiú. Hermanos, lo que pasa es que hoy en día con esa palabra light que se enseña en todas partes, hermano, con razón, es que cambiar este pedazo de carne es imposible. Es imposible, literalmente es imposible. Necesitamos el fuego de lo alto. Él le dijo a los 12 apóstoles, después de que estuvo con ellos 3 años y medio, les enseñó a hacer milagros como él. Los ungió, los llenó de poder. Mientras él hacía milagros, ellos hacían lo mismo. Vieron su gloria. Y cuando se iba, después de que murió, todo el mundo se fue. Parece que era una mentira más. Y les tocó volver a llamarlos. Y cuando se iba a ir, les dice, ustedes estuvieron 3 años y medio conmigo, hicieron milagros, maravillas, pero ustedes no están listos, necesitan el fuego de lo alto, el poder de lo alto. No se muevan de Jerusalén hasta que no venga el Espíritu Santo, el fuego de Dios. Por eso cuando el Señor dice Juan el Bautista, yo os bautizo simplemente con agua, métanse al charco, que eso no pasa nada, siguen iguales. Como la mayoría de la iglesia que se ha bautizado y no ha pasado nada, se metieron una vez más al baño. No ha pasado nada, no ha habido transformación en sus vidas. Y él les dijo, yo simplemente los mojo, pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Porque el fuego de Dios, usted lo ve con 2 condiciones. Una, para aprobar, y otra, para castigar y destruir. Primero envió el fuego al altar para encender el altar y decir, lo apruebo. Poder de su Espíritu. Y vino, después de que encendió el altar, dice que se llenó el tabernáculo con su presencia. Y los hombres tenían que salir de ahí. Entonces, este par de varones tenía muy claro que quemar el incienso era la responsabilidad de una sola persona. Y ellos dijeron, usted va a ver diferentes cosas. No, eso es lo que dice el Señor, pero nosotros también somos llamados. Mi papá, Aarón, es el que debe ofrecer esto, pero también hay una promesa de que nosotros también vamos a ofrecer, pero después de él. Porque ellos le seguían. Y se metieron los dos a ofrecer incienso. Y dice claramente, lo cual el Señor no les mandó. Hay cosas que nosotros hacemos, hermano, que el Señor no nos ha mandado. No debemos, hermano, meternos donde no nos debemos meter. Y mire lo que les pasó. Entonces ellos tenían claro que esta función de ofrecer incienso era solamente para uno. Mire lo que dice Éxodo, capítulo 30, verso 7. Usted sabe que aquí este es un lugar de la palabra. Aquí venimos a estudiar la palabra, no predicas y amén y amén y amén y nadie cambia. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. La filosofía no cambia a nadie. Solamente envuelven a la clientela para que sigan trayendo plata y plata y plata y plata y pactos y cantidades de cosas y siembras. Aquí no nos interesa primero que todo que el Señor nos provea al menos para sostener este lugar, porque si no nos toca irnos. Y segundo, que el Señor nos provea la palabra para su vida y para mi vida, que lo único que nos transforma a usted y a mí es la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios, nada más. Éxodo 37, y Aarón, mire, Aarón, no dice Aarón, Nadab y Abiú, y Aarón quemará incienso aromático sobre el altar. Cada mañana cuando aliste la lámpara lo quemará. Pero no se queda con cada mañana, mire lo que dice el verso 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso, rito perpetuo, delante de Dios por vuestras generaciones. Ellos tenían claro, había una promesa, porque ahí dice en otros versos de que Dios ya había llamado a Aarón y sus hijos para ofrecer el incienso, pero ahí estaba Aarón. Mientras Aarón esté, tranquilos. Entonces violaron
ese mandamiento de Dios. En la mañana y en la tarde Aarón ofrecerá el incienso, lo quemará. Y usted y yo tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, hermano, porque es que mire, ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que usted y yo, como toda la vida vivimos en religión, se nos quedó clavado acá de que usted y yo simplemente éramos de una religión y nos cambiamos para otra. No, estamos hablando de que el Señor cuando vino, Él dijo: arrepentíos, el tiempo se ha cumplido, el tiempo que Él dio. Dios es un Dios de orden, exacto. El tiempo que se ha cumplido, el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, el reino de los cielos, Él no dijo: llegó otra religión, traje otra religión. Él dijo: el reino, hay un reino terrenal, animal y diabólico, adánico, caído. Ahora yo traigo el segundo Adán, espíritu vivificante. Traigo un reino. Entonces, lo importante que usted y yo, como creyentes del Señor, debemos entender es que usted no está en una religión ni cambió de la religión. Usted está en un reino, así como Él le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no veréis el reino de Dios. Pablo, una vez que Dios le abrió los ojos, inmediatamente vio el reino de Dios. Y el Señor por allá les dice: ¿dónde está el reino? Están buscando el reino. El reino de Dios está en medio de vosotros. Y Él como rey. Entonces, dice la palabra en 2 de Crónicas capítulo 29, verso 11: hijos míos, le está diciendo a usted y a mí como hijos de Dios que estamos en un reino, no que cambiamos de religión. Eso es una mentira. Usted del reino de Dios, si nació de Dios. Porque es necesario, le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Por eso muchos no lo ven. No ven sino problemas, religión. Mañana voy, dentro de 8 días no vuelvo y después vuelvo. Un reino. Y un reino con un Señor y un Rey. Claramente el Señor les dice: un Señor y un Rey. Entonces, les dice el Señor: hijos míos, no os engañéis, porque el Señor os ha escogido. Mire usted y yo, escogido para que estéis en su presencia. O sea, fuimos escogidos para estar en la presencia del Señor. Por eso Él se metió en nosotros. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, dentro de mi Padre, vosotros dentro de mí y yo dentro de vosotros. Así es como lo hace. Entonces, hijos míos, no os engañéis, porque el Señor os ha escogido para que estéis en su presencia, para que le sirváis, para que seáis sus ministros y le queméis incienso. Y el incienso, para quemarle el incienso al Señor, hermano, hay que estar en un orden, en un orden. Por eso, según ese versículo, hay muchos que ofrecen fuego extraño, pero no están en la presencia del Señor. Y como no están en la presencia del Señor, no hay quema. No hay quema visible, hay una quema espiritual. En el Antiguo Testamento el Señor se manifestaba en esa forma. Entonces, qué tremendo que usted y yo somos llamados para estar en la presencia del Señor, para servirle, para ser sus ministros y para quemar el incienso. El incienso habla de la oración, habla de la intercesión, habla de la comunión con Dios, habla del aprendizaje delante de Dios. Hermano, el incienso habla de llevarle las necesidades del pueblo a Dios. Pero para poder, usted sabe que hay un modelo, ese es el modelo eterno. El Señor lo tiene en el cielo y le dijo a Moisés, muy importante entender esto. El Señor le dijo a Moisés: te voy a llevar para mostrarte lo que tengo en el cielo. Le mostró los querubines vivos, que ya sabemos lo que significan cada cara de cada querubín. Cada querubín tenía 4 caras y cada uno representa uno de los evangelios, en fin. Y le muestra todo eso, porque ese es el modelo en la tierra. Le muestra el templo y Moisés se lo hace tal cual es. Entonces, qué importante, hermanos, que en ese modelo, para poder acercarse a ofrecer incienso, ¿qué tenían que hacer los sacerdotes? Cada día
ir a ofrecer un animal por su vida. Sangre, ya hablaba de la sangre de Cristo. De ahí ir a que lo lavaran completo, ir al lavacro. De ahí ir a que lo vistieran de blanco. Y después de que todo estuviera en un orden, entonces ir y coger, si era el caso de Aarón, ir y coger fuego del altar que fue encendido desde el cielo para poder ir a encender el incienso dentro del santuario, si no se moría. Entonces, ¿qué significa? Que cualquier cosa, ofrenda, cualquier cosa que usted le lleve a Dios que no sea fruto del fuego celestial, es fuego extraño. Ahí está el modelo. Fuego extraño. La iglesia no lo ha entendido, porque donde no enseñan, ¿qué vamos a entender? Todo simplemente, hermano, nos toca aguantarnos con lo que nos enseñan. Pero Dios dice que los de Tesalónica eran más sabios, eran más entendidos, porque a pesar de que Pablo predicaba, el grande predicador, ellos iban a escudriñar a ver si lo que decía Pablo era cierto o era un mentiroso más de los que había mucho en la época. Lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, escudriñar cualquier cosa que se enseña acá que no es. Usted inmediatamente venir, si quiere se coge 2 o 3 hermanitos y venga, pastor, mire usted, esto que usted dijo no es así. Ah, sí, hermanito, vamos a verlo. Ay, hermano, tiene toda la razón, Dios lo bendigo. Y vengo y le digo al pueblo, hermanos, corrijamos esto que yo dije que es así. Así tiene que ser. ¿Para qué? Para que la palabra siga siendo la única autoridad en este lugar, porque ese fue el propósito de Dios, su palabra, y no el pedazo de carne. Dice ungido. Ungido es todo el que tiene el poder de lo alto, el Espíritu Santo de Dios. Y ya usted ejerce un ministerio o yo un trabajo, porque ahí lo dice 2 Crónicas 29:11. Tercera cosa que ellos tenían clara, que Dios les había asignado esa responsabilidad a Aarón. Ellos lo tenían claro, el sumo sacerdote, y ellos la usurparon. No uno solo, sino sabemos que es uno solo el que tiene que entrar a ofrecer incienso. Metámonos los dos. Esto es una realidad. Cuarto, cosa que ellos tenían clara, porque el Señor se los había dicho: el fuego que entraban al santuario tenía que ser celestial. Dios no recibe nada que no se origine en Él. Por eso le voy a decir esto. Usted ve los conciertos de música cristiana, muy sentimentales y muy bonitos. ¿Sabe para qué le sirve a Dios eso? Para 3 cosas: para nada, para nada y para nada. A Dios lo que menos le interesa con respecto a Él son sus sentimientos y los míos. Téngalo claro. Ningún sentimiento. Dios no quiere eso. Dios quiere que lo que Él produce en nosotros sea lo que le demos. Por eso se llama fruto ¿de quién? Del Espíritu. Él acepta el fruto del Espíritu, obra de Él en nosotros. Lo que nos sea obra de Él, el legalismo. Y Dios odia el legalismo. Usted ponerse un uniforme, ponerse cualquier cosa, porque si no lo vituperan la gente, como hay en muchas iglesias que usted va. De un momento a otro se cambió el pelo, se lo cortó y ya usted ve toda la iglesia completa. Y usted mismo lo siente. Puro legalismo. ¿Para qué sirve? Usted congregarse aquí o en cualquier lugar donde usted lo único que está es complaciendo a este pedazo y no al Señor. Hay que esperar a que Dios haga la obra. Entonces, el fuego, sabían ellos que tenía que ser celestial. El cambio que haya en su vida lo tiene que hacer el Señor. Si no, la Biblia dice que si el Señor no edifica nuestra casa, nuestra vida, en vano trabajan los pastores. En vano. Dios, por eso la relación con Dios es 1 a 1, usted y yo con Él. Es 1 a 1, Él es el que transforma, Él es el que vivifica, Él es el que cambia a través de la palabra, que es Él mismo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne, el verbo es la palabra. Entonces, qué importante entender esto.
¿Y por qué? ¿Por qué Dios se indignó tanto? Ya vimos los privilegios de ellos, ya vimos el entendimiento de ellos respecto al incienso. ¿Y por qué más? Porque ese incienso y ese altar y ese fuego de lo alto tenía varios significados. Primero, ese fuego nos da entrada a Dios. El fuego es el mismo Espíritu Santo de Dios. Si no nacieres de nuevo, si el Espíritu Santo no viene y se entra en nuestras vidas, hermano, entonces todo lo que usted y yo ofrezcamos es fuego extraño. Yo me acuerdo cuando me bauticé en la piscina en mi casa, en Miami, cuando vivíamos allá, que el Señor nos dejó aquí en la obra. Claro, yo pensé que era fuego del cielo, aunque yo no sabía ni que era fuego. Y salí mojadito y sequito. Y con los mismos pecaditos y todavía mayores. Pero ya más grave, tomando la cena del Señor. ¿Cómo le parece? Y así está la mayoría de la iglesia de Cristo. Así está. Se toman la cena sabiendo que su vida es una vida que no es olor grato a Dios. Entonces, ese fuego, ellos sabían que ese fuego tenía un simbolismo, eran sombras, pero hablaba de Cristo. Nos daba entrada, era aprobación a Dios ese fuego. Cuando el Señor aprobó los sacrificios, mandó fuego. El Señor primero, ya los expliqué, primero se fijó en el tabernáculo. Y entonces dice en el capítulo 39 y capítulo 40 de Éxodo, dice 18 veces, antes de mudarse el Señor a morar ahí con ellos, dice, y Moisés hizo todo tal cual como el Señor se lo pidió. ¿Qué es lo que quiere Dios para morarse a vivir con nosotros y que haya bendición en nuestras vidas? Y no simplemente una religión muerta y mentirosa. Que hagamos todo como a Él le agrada. Usted va a ver qué cosas tan tremendas. Entonces, segundo, nos abre el camino a la redención. Porque ese fuego venía del altar, y el altar es la cruz de Cristo. Hablaba de la cruz de Cristo. Cada animal que moría ahí lo revisaban y tenía que ser perfecto. El sacerdote le tenía que revisar las orejas, el hocico, todo, y tenía que ser perfecto porque hablaba de Cristo, el perfecto de Dios. Entonces, para poder, ese fuego daba entrada para poder llegar con la ofrenda y con el incienso y con la oración y con la intercesión al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Tercero, ¿qué otro tipo? Que el fuego tenía un olor a la cruz de Cristo y a su redención, porque su sangre nos justifica y nos da entrada a Dios. Ya Dios nos acomoda a nosotros la perfecta justicia de Cristo. Y ya usted y yo, cuando Dios nos ve a Cristo y nos acomoda como si fuéramos perfectos como su Hijo. Por eso, tan grave lo que ofrecieron, hermanos. Mientras más estudio y más entiendo, más veo lo grave que hicieron este par de varones. Porque cualquiera diría, Señor, pero ¿por qué te enojaste también con un hijo? Yo hago duelo, yo me muero. Porque Aarón y todos ellos sabían al Dios que le estaban sirviendo, sabían de dónde lo sacó el Señor. ¿Qué tal si el Señor no lo saca a usted y a mí donde estábamos, hermano? De la esclavitud del pecado, hermanos. De ahí nos sacó. Por eso es fuego que huele a Cristo. El vino, ese fuego representaba la obra de redención, porque ahí estaba la sangre, y sin sangre no se podían presentar delante del Señor, lo dice claramente el libro de Hebreos. Cuarto símbolo que significa que ese fuego se originó en el cielo. Tiene lo que encienda su vida, hermano y hermana, y mi vida en el Señor tiene que ser encendido de Dios. Si Dios no nos enciende, lo que usted y yo ofrecemos es extraño. Yo lo digo porque yo me cansé de ofrecer fuego extraño, pero no sabía. Bautizado y tomando la cena y en pecado grave, hasta que vino el Señor y me dio entendimiento, hermano. Ay, Señor, perdón. Y, hermano, comenzó el Señor a hacer la obra del gusano, un gusano a mariposa, una transformación, una metamorfosis que necesitamos usted y yo. Entonces, pero a pesar de toda esta lista que, hermano, hemos nombrado, y hay mucho más,
porque el Señor habla de borrachera por allá, más adelantico. Nadab y Abiú se conformaron con el fuego común. Fuego común, no el fuego de lo alto, no lo común. Usted no sabe que hay mucha gente, iglesias encendidas, porque el pedazo de carne que es el dueño de esa iglesia les pone método, les pone discotecas, música cristiana, rap para atraer a los jóvenes. Se pueden tomar una sola cerveza porque una sola cerveza les alimenta, y llenando de clientela para que le traigan plata. Usted no sabe, hermano. Ese es el fuego común que le gusta a la gente, y es el método que están usando muchos pastores a nivel mundial. Nosotros estuvimos por ahí en alguna, en Miami. Nadab y Abiú se conformaron con el fuego común. El fuego común es el fuego del mundo, la estrategia del mundo, las novedades del mundo. Y el fuego de Dios lo tiraron tras sus espaldas. Vamos a ver otro ejemplo, que es exactamente el mismo. David también ofreció fuego extraño. Lo mismo, y David ya tenía conocimiento de esto. Entonces, el problema de Nadab y Abiú no fue la sinceridad, porque ellos con sinceridad fueron a ofrecer al Señor. Pero algún pecado habían cometido antes, algo, porque la Biblia habla de borrachera, algo. Un creyente no cae en fornicación así. Un creyente empieza por el Facebook a mostrarse, a poner sus poses, a poner palabritas subliminales para la carne, que muevan la carne. Y foticos que... ¿Usted no ha visto las caricaturas esas en donde viene un patico de eso y mira la patica y empiezan los ojos a salirse en la sala? Así, a ver a la patica ahí poniendo cositas subliminales, pero que no son subliminales, que son sensuales. Entonces, lo que va a ofrecer es fuego común. Entonces, esa personita cristiana, hombre o mujer, no fue que cayó en pecado por allá y fornicó con él, y entonces mira, y pecó, fornicó. No. Ya venía desde hace rato ofreciendo fuego extraño. Desde hace rato. O pecando. Y entonces el Señor, mientras ellos estaban en pecado afuera, no había problema, porque la Biblia dice claramente que cuando fueran a entrar en el santuario no tomaran vino ni sidra. O sea que en el atrio y afuera sí podían tomar, podían estar ahí borrachos sin problema. Pero cuando entraran a la presencia de Dios, a glorificar al Señor, a servirle a Dios, a quemar el incienso, tenían que entrar en un orden. Entonces, cuando usted y yo venimos a la iglesia, a la presencia del Señor, a adorar a Dios, primero que todo, tenemos que hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Tenemos que preguntarnos, como dice el Señor, ¿a qué me compararéis y a qué me haréis semejante? ¿Qué es lo que me vas a ofrecer hoy? ¿Tuviste 7 horas diarias de trabajo? Tuviste varias horas de televisión, tuviste mucho tiempo en el internet y en tu teléfono, comiste las 3 curvas al día, te bañaste, hiciste todo normal, todo, dedicaste todo el tiempo y dejaste 1 hora para mí, para acá. ¿Qué me vas a ofrecer en esa miseria que te sobró? Dígame si es mentira, hermano y hermana. Y queremos bendición de Dios. El Señor dice en Jeremías: cuando tengas problemas y cuando te achaque el diablo y cuando te vengan las situaciones difíciles, no me pidas a mí que te bendigan tus ídolos, porque los ídolos de muchos es el internet, son su trabajo, es su familia. No, pero Dios no existe sino una horita, un domingo, hermano. Si Dios nos llamó para ser sacerdotes, no os engañéis, hijos míos, porque el Señor os ha escogido, hermano. Qué privilegio que usted y yo seamos escogidos, hermano. No somos del mundo. Dice, para que estemos en su presencia. El que se une con el Señor, dice la Biblia, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17. Para que estemos en su presencia, para que le sirvamos, para que seamos sus ministros y le ofrezcamos el incienso, que es lo más alto que se le puede ofrecer a Dios. Entonces, el problema no fue sinceridad. Ellos fueron sinceros, se fueron a ofrecerle algo al Señor, pero se inventaron un nuevo método. En vez de hacerlo uno solo, hagámoslo los dos. En vez de que lo haga mi padre, hagámoslo tú y yo. Empezaron a violar todo, hermano, porque los nuevos métodos violan el orden de Dios.
La Biblia dice que el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es Dios. Entonces, ¿por qué metemos métodos, discotecas, humo, luces a la iglesia un día a la semana que para traer los jóvenes, hermano? Hacen obsoleto el método de Dios, hermano. ¿Cómo le parece? Carne produce carne, dice la Biblia. Entonces, el problema no era sinceridad, ellos eran sinceros. Ellos querían servir a Dios, igual que David. El problema fue de sumisión y sujeción a Dios y su palabra. ¡Qué tremendo! La raíz de todo el problema, hermanos, es que ellos escogieron ofrecer, dice el verso 1, lo que Dios no les mandó. Ahí está el problema. Hermano, usted y yo sabemos que es Dios quien establece qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Dios lo establece, hermano. Dios inclusive, mire, para las viandas, cuando iban a ofrecer, ahí estaban los apóstoles, Pablo metido ofreciendo viandas, ahí estaban, estaban los apóstoles ahí metidos ofreciendo viandas a las viudas, a los pobres, y llega un momento y dice, no, pero esto no está bien. Nosotros los apóstoles debemos dedicarnos a la presencia de Dios y a la palabra. Busquemos 7 varones llenos del Espíritu Santo, temerosos de Dios, hermano, para que le ofrezcan las viandas a la gente. Imagínense, para ministrar al pueblo y para ministrar a Dios. La Biblia enseña claramente cómo hacerlo. Entonces, Dios es quien define cómo hacer las cosas, hermano, cuándo hacerlas y quiénes la hacen. Debemos someternos a Él y a su palabra. La palabra de Dios es nuestra constitución de vida, hermanos. Y entonces muchos líderes, pastores, ministros, ungidos, inventando algo nuevo, algo creativo, algo que haga crecer esta iglesia para que no se ensanche esta gente, porque ¿qué es lo que le pide el salmista? Señor, ensancha mi corazón con tu palabra y correré a obedecer tu mandamiento. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu ley. ¿Y qué dicen los ministros? No, ensanchemos, hermanos, vamos a vender velitas, ponga a todo el mundo a vender cosas, allá la gente vendiendo en vez de estar estudiando la palabra, trabajando. Y métodos, hermano, a ver cómo atraemos la gente, a ver, busquemos la forma, cómo atraemos la gente, métodos, hermano, novedades. Si no importa lo que usted y yo hagamos, no sirve. Si el Espíritu no es el que edifica, en vano trabajamos. Y muchos, hermanos, inventando, hermano, y lo llaman poder de Dios, lo llaman poder de Dios. Y de un momento a otro empieza una hermana por allá a chapalear, a brincar y a reírse como loca. Otros a chapalear ahí como culebras. Y todo el mundo, mire, el poder de Dios. Poder de Dios. Qué cosa más diabólica, hermanos. Qué cosa. Vaya, muéstreme eso con Cristo o con el Antiguo Testamento. Ni un solo caso. Puros nuevos inventos, nueva teología. Pura carne que produce fuego extraño. El que lo llama y los que se lo creen. Porque claramente dice 1 Timoteo 4:16, cuídate de ti, Timoteo, y de la doctrina, cuídate de tu carácter, de tus mentiras, de tu avaricia, de tus pecados, de tu carne. Y segundo, cuídate de la doctrina de la palabra. Y persiste en ello, tercero, día y noche. Cuarto, persiste en ello, porque haciendo esto te salvas tú, pastor Timoteo, y la clientela que te escucha. Ahí está en la Biblia. Dios da el método y Dios dice cómo. Un pastor puede condenar a toda una congregación y usted ve miles de casos. Y la gente feliz, porque mientras les hablen de prosperidad, hermanos, mientras les hablen de que Dios los va a bendecir, hermanos, si usted viene y trae plata, ¿usted cree que a Dios le importa que usted venda su casa o venda su carro o traiga la tarjeta de crédito como hace muchos? Hermano, usted sabe, iglesias recibiendo tarjetas de crédito, perversos. Usted con la tarjeta de crédito se endeuda. Eso no es fe, eso es perversión. Como yo bien carnal, y siempre me decían, hermano Jesús, el Señor te va a llevar a las naciones. Y yo, a las naciones, que me lleve primero a mi casa, porque mi esposa está que se divorcia de mí. Hermano, pero es la verdad, hermanos.
Bendito es el nombre del Señor, es la verdad de Dios, hermano. Usted y yo necesitamos la verdad de Dios, hermano. La verdad de Dios es la única que nos transforma. La verdad de Dios es la que nos vivifica, hermano. Por eso es que en este lugar no mucha gente, y muchos vienen y el mismo salen y se van, porque esto no les sirve. Ellos quieren que les digan mentira, como dice el Señor. ¿Me entienden? Y por allá el Señor los llama en Isaías 56 perros mudos. A los predicadores, perros mudos, que no saben ni ladrar, les dice. No le dicen la verdad al pueblo de Dios. Ay, hermano. Ay, que Dios nos guarde. Entonces, muchos líderes, hermano, hoy en día a nivel mundial, inventando algo nuevo, creativo, llamativo. ¿Para qué? Para llevar dizque a cabo la obra de Dios. Y la obra de Dios la lleva a cabo una sola persona, el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Ellos creen que por sus ideas innovadoras Dios los va a bendecir. Pero Levíticos capítulo 10 nos enseña que todas esas cosas nuevas traen el juicio de Dios. Así de sencillo. Eso es lo que enseña Levíticos, el juicio de Dios. Veamos exactamente lo mismo que le pasó a Nadab en David. Miremos. Cuando David tomó el trono, lo primero que dijo, Saúl nunca tuvo el arca de Dios. Y a nosotros nunca nos preocupó tenerla. Pero se propuso en su corazón traer el arca. Porque ¿qué tipifica el arca? La presencia de Dios. Entonces traer el arca. O sea que su corazón era sincero. Vayamos a Primera de Crónicas 13:3. Hermano, qué precioso entender la palabra, hermano, y andar en el orden de Dios, hermano. Eso es como aquí hay lugares en donde usted pide una dirección y lo mandan para el lugar contrario. No, usted necesita, hermano, ir al adecuado, mantener el GPS. El GPS de Dios es la Biblia. Esa es la que le dice a usted dónde caminar, por dónde caminar, cómo agradar a Dios, cómo no agradar a Dios, el GPS de Dios. No hay pérdida con la palabra. Entonces mire lo que dice Primera de Crónicas 13:3. Está hablando el rey David, ya fue entronado como rey. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Mire, sincero. No había ninguna duda de los motivos de David, eran preciosos. Dice un hombre conforme al corazón de Dios. La sinceridad de David, hermano, era celestial. Pero a Dios no le importa nuestra sinceridad, a Dios no le importan nuestros sentimientos, a Dios lo único que le importa es que nos sometamos a su palabra, no más. Ahí no caben sentimientos ni sinceridad, ni buen corazón. Dios dice, el buen corazón te lo voy a dar yo, pero cuando esparza sobre vosotros agua limpia. Seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne, os pondré un nuevo espíritu y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y a partir de ese momento yo haré que tú obedezcas mis mandamientos. Yo haré que tú los guardes y los ponga por obra. Entonces, cuando no es un poder de lo alto el que hace que usted aborrezca la fornicación, usted va a seguir fornicando. Que eso me pasó a mí. Y todo tipo de pecado. Dios es el que hace que usted lo obedezca, no usted, porque usted y yo no tenemos poder para obedecer a Dios. Por eso tiene que ser fuego de lo alto, fuego encendido de lo alto, el Espíritu Santo, produciendo en usted y en mí el querer como el hacer, para poder hacerlo y quererlo. Es así, es que es bíblico. Entonces el creyente que está haciendo cosas, eso se llama legalismo. No ha producido el Señor el querer como el hacer, aunque no sabemos el versículo de memoria. Entonces cuando David empezó a llevar el arca a Jerusalén, hermano, el hombre más sincero y más enamorado de Dios del mundo. Él quería que la presencia de Dios estuviera con él y con su pueblo, hermano, así de sencillo. Pero se le ocurrió a David un nuevo método. Se le ocurrió un mejor método de evangelización, hermano. Luces, humo, rap, rock y todo tipo de cosas que llaman cristianas. Hermano, ayer veía yo un varón que canta muy precioso, es muy sentimental lo que canta, muy precioso. Y veía a la esposa que había tenido un problema de cáncer y dando un testimonio en una iglesia.
con unos jeans, hermano, que yo no sé cómo se los metió delante de Dios. Usted lo puede ver, ahí está en Facebook. No sé cómo se metió esos jeans ahí, como se echan, no sé, o aceite o algo para que suban. Segundo, lleno de rotos, hermano, a la moda, unos tacones así, hermano. Ok, de pronto, que bueno, póngase una batica que al menos llegue hasta por aquí, y todos ahí abajo viendo cómo se forra. Usted sabe que los jeans forran la forma anatómica de la mujer. Y usted sabe que la iglesia está llena de gente enferma. Nosotros somos enfermos todos. Necesitamos al único médico, que es Cristo, para que nos alivie cada día. Esto es cada día. No, que el pastor es un hombre santo. ¿Santo? Muéstremelo. Cada día nos toca ir a la presencia del Señor y humillarnos para que esta carne se mantenga en el piso. No el diablo, la carne. Porque el diablo se mantiene entronado y propiciándose en la mayoría de la iglesia cristiana. Diario nos toca. Eso no es que es santo. Acuérdese que Pedro habla de las concupiscencias que están en nosotros, hermano, y que se levantan. Uno tiene que estar sometido al Señor y a su palabra, para poder entrar a la presencia y ofrecerle fuego celestial, no fuego extraño. El rey David se le ocurrió un nuevo método, hermano, un nuevo método y dijo: vamos a vislumbrar al Señor. El Señor tiene su método, pero vamos a hacerle algo especial. Vamos a ir por el arca, pero vamos a llevarla en un carro nuevo, 0 kilómetros, y con unos bueyes a prueba de fuego, unos bueyes enormes. Vamos a llevar el carro, que eso le va a gustar a Dios. A Dios no le gusta nada que no esté en la palabra, hermanos. A Dios no le gusta nada que usted y yo le ofrezcamos que no esté en la palabra. Nada. Hermanos, y para poder ministrar, hermano, en el santuario tenían que hacer lo que les dije ahorita: sacrificio, lavamientos, ropa, humillación, hermano, para poder entrar. Imagínense. Miren lo que dice Primera de Crónicas 13:8. Mire que los sentimientos de David eran preciosos. Su corazón sincero, pero a Dios no le interesa su sinceridad, hermano, ni la mía. Le interesa que nos sometamos a Él y a su palabra, así de sencillo. En una empresa que usted trabaje no le importa su sinceridad ni buenas intenciones. Usted debe dar X producción, no que tenga un método la producción. Ahí es medido. Y David y todo Israel, mire, se regocijaban delante de Dios. Estaban felices, hermano, adorando al Señor con todas sus fuerzas, pero no solo con eso, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas, hermano. Qué felicidad para llevar el arca de Dios a Jerusalén. Sincero, dice la Biblia, y se regocijaban delante de Dios. La Biblia reconoce que lo que ellos hacían era para Dios. Mire, hermano, que muy importante esto. Este mismo pasaje nos dice, hermano, cómo fue que David escogió llevar el arca. Ahí mismo, verso 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Miren, ¿de dónde sacó David esta idea? Claro, él se acuerda que cuando el rey Saúl estaba en pecado y se fue a ofrecer lo que no le correspondía, le quitó ese ofrecimiento de sacrificio a Samuel, al profeta. Entonces Dios trajo juicio sobre él. Los filisteos se llevaron el arca. Y entonces Dios comenzó a matar un poco de gente entre los filisteos, y ellos decían: no, hay que devolverle el arca al Dios de Israel. Y le hicieron cosas de oro, en fin, diferentes cosas, regalos, y pusieron el arca de Dios en un carro nuevo. O sea, ¿de dónde aprendió David ese método? Del mundo, de los enemigos de Dios, hermano. Así de sencillo. Él lo aprendió de ellos, el mundo, los enemigos de Dios. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 6, versos 7 y 8. Anótelo para que lo lea en la casa, muy importante.
un carro nuevo para llevar el arca de Dios. De ahí lo aprendió David. Miren, usted ve cómo hacen hoy en día muchos políticos y muchas cosas para atraer los jóvenes, la gente, hermano. Eso arman unos estadios con discotecas, con todo. Y dicen los pastores, hagamos lo mismo, robémosle la gente al mundo. A Dios no le sirven, son fuego extraño. Nuestra metodología para convencer a alguien es fuego extraño, porque el único que convence, Dios no le dio el privilegio a nadie de convencer a nadie. El único que convence es el Espíritu Santo de Dios, nadie más. Así de sencillo. Muy importante. ¿Cuál fue el resultado de esa nueva idea de David? Exactamente lo mismo que Nadab vio. Lo mismo, el mismo resultado. Verso 9 al 10, mire lo que dice ahí mismo en Primera de Crónicas 13. Usa extendió su mano al arca, ahí más adelantico, para sostenerla, porque los bueyes, mire que los bueyes no unos animales que comen hierba, hermano, llevando la presencia de Dios, llevando el arca de Dios, sabiendo que Dios había dispuesto cómo era que el arca se tenía que transportar. ¿Y en qué forma? ¿Y quiénes? ¿Y cuándo? Ellos no podían coger los sacerdotes levitas, los que eran los hijos de Aarón, no podían entrar allá, llevarme el arca cuando quieran. No, dice que cuando se levantaba la nube, ellos entraban por el arca. Dios es el que dice cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, todo. Entonces, extendieron su mano, hermano, con sinceridad. Uy, el arca de Dios se va a caer. Dice, porque los bueyes tropezaban y el furor del Señor se encendió, fuego, contra Usa y lo hirió. Lo mató. Lo mismo. Ahora, David, a pesar de su tristeza y su enojo, después revisó las escrituras y, ¿cómo así? Violé la palabra de Dios, entonces se conformó a la palabra. Hermano, ahí después David logró llevar el arca como Dios quería. ¿Cuál fue la clave del éxito del rey David, hermano, para transportar la presencia de Dios? Volvió a la escritura, fue a la palabra y entendió cómo era que Dios había designado para llevar el arca. Y se sometió al pie de la letra a la palabra de Dios y Dios lo bendijo. Primera de Crónicas 15:2, mire lo que dice. Ahí aprendió David, mire lo que dice. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Aprendió el método nuevo, le trajo fuego extraño. Porque ellos han elegido. A ellos ha elegido Dios para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente. O sea que el arca no la podía cargar nadie más, y menos un carro nuevo. Método nuevo para llevar la presencia de Dios a todas partes. Método nuevo. Vamos allá los mexicanos y vámonos con música mariachi. Mariachi cristiana. Por allí a Manrique vamos con tangos. Hermano, a Dios no le interesa el método de nosotros, hermano, por amor de Dios. Levítico nos enseña, todo el libro de Levítico enseña sobre el sacerdocio. Verso 15, del 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme exactamente, letra por letra, a la palabra de Dios. Eso debe decir su Biblia. ¿Ustedes sí ven? Hermanos, es el método de Dios. Así que el problema de por qué Dios se enfureció tanto o se encendió contra Nadab, Abiú, su papá Aarón, sus hijos y hasta el mismo pueblo. Sí, ojo, sí hacían duelo, que eso es muy normal, hacer duelo. ¿Por qué? Porque todo eso traía proféticamente la redención de Cristo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece la redención de Cristo de cualquier manera? Y cualquier evangelio, y cualquier teología, y cualquier filosofía, como está esto lleno, hermano. Uy, Dios mío, fuego extraño en todas partes, a diestra y siniestra. Así que el problema no fue sinceridad. Ellos querían servir a Dios,
tanto ellos como David. El problema fue sujeción y sumisión a la palabra. No hubo sumisión y sujeción a Dios ni a su palabra. Tiraron la palabra de Dios tras sus espaldas. Entonces, ¿qué es fuego extraño? Un fuego para Dios que Él no aprueba, porque no tiene origen celestial. ¿Y por qué los levitas cargaban el arca sobre sus hombros? Porque ya lo hemos enseñado, porque en el arca la tenían que llevar acá y el arca estaba arriba, y dentro del arca está la palabra de Dios, los mandamientos. Y el primer mandamiento que dio Dios, el más grande, es Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 6. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y lo que sigue es parte de ese mismo mandamiento. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué? Que me ames con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Dice, las pondrás por encima de tu corazón. Por eso ellos cargaban el arca por encima de los hombros, para que la palabra siempre estuviera por encima del corazón malvado y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Qué precioso, hermano. Entonces, apenas vamos a empezar con la enseñanza que culminamos la semana pasada. El domingo pasado comenzamos a ver dos cosas maravillosas que Dios resalta en este libro de Levíticos. ¿Ya van 20 minutos siquiera o no? Que todo va tan rápido, hermano, cuando uno está gozando con la palabra de Dios. Cuando, hermano, el que no se goza con la palabra de Dios, se vea, ¿cuándo va a terminar este mano? Hermano, pero si a ti y a mí nos está bendiciendo el Señor con la palabra, yo simplemente estoy leyendo, pero esa palabra es para usted y es para mí igual, hermano. Aquí ni usted ni yo nos salvamos de esa. Es Dios enseñándole a usted y a mí cómo le gustan las cosas al Señor. Eso es todo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, no, vamos a dejarlo aquí para que dentro de 8 días nos gocemos, hermano, con la palabra, porque no se trata de cansarnos, sino de gozarnos, hermano. Mire, cuando usted venga, mire, usted le dedicó el trabajo a su familia, a sus hijos, su carro si lo tiene, su casa, en fin, su estudio. Hermano, póngase la mano en el corazón y diga, hermano, ¿por qué no venir a ofrecerle, hermano, al Señor? Es ahorita, pero con todo mi corazón. Dígame si no, hermano, dígame si. Es sincero. Queremos la bendición del Señor, hermano. Que lo que vengamos a darle, hermano, sea sincero, sea de corazón. Esforcémonos. Porque así, hermano, Dios nos da entendimiento y entonces nos va abriendo, nos va ensanchando nuestro corazón, hermano, para que le sirvamos con amor. Ay, bendito es el Señor, Padre. Te damos gracias, mi Rey. Primero que todo, Señor, te doy gracias por este nuevo día que nos permites estar en este lugar, Señor. Solamente por tu misericordia, Señor. Gracias por proveerle a tu pueblo, mi Señor, para que tu obra siga abierta y podamos estar aquí, mi Señor, siendo enseñados por ti, mi Rey, y podamos edificarnos en amor, en tu verdad, Dios mío. Señor, gracias te doy por cada persona que trajiste en este día, Señor. Por cada persona que nos visita, Dios mío. A lo mejor no entiende, pero tú nos bendijiste con tu palabra. Espíritu Santo, a ti te toca, Señor. Tú eres el que convences, tú eres el que enseña, tú eres el maestro, Señor. Mira a mis hermanos y mírame a mí nuestra necesidad, Señor. La más grande, Señor, sumisión y sujeción a tu palabra. Y eso tú sabes que solamente lo vas a lograr, Señor, si tú nos convences de pecado, de justicia y de tus juicios, Señor. Señor, trae entendimiento a nuestros corazones. Señor, enamóranos de ti. Señor, enamóranos de tu palabra, Dios mío, porque así vendremos como a una fiesta cada 8 días, Señor, o cada que vengamos, Señor, a ti, agradecerte por toda la semana, mi Señor, por nuestra familia, inclusive por nuestras necesidades, porque tú tienes cuidado de cada una de ellas, Señor. Señor amado, te doy gracias por tu preciosa palabra. Hoy
nos demostraste, Señor, bíblicamente, por qué fue tu indignación tan grande, mi Señor. Por ese privilegio que tuvieron Nadab y Abiú, y hoy tu palabra nos dice que hoy tenemos nosotros más privilegio que ellos, Señor. Tú le dijiste a los fariseos de que el varón nacido de mujer, no había otro más grande en el mundo, nunca más grande que Juan, nacido de mujer. O sea que él fue más grande que David, que Salomón, que Moisés, que todos. El varón nacido de mujer más grande que ha habido, y el profeta más grande de todos fue Juan el Bautista. Más sin embargo tú dijiste, o sea, todos los predicadores del Antiguo Testamento, más sin embargo tú dijiste, el más pequeño en el reino. Mire que usted y yo tenemos más privilegios que todos los del Antiguo Testamento. El más pequeño del reino, más grande es que Juan el Bautista. ¡Qué tremenda revelación dio el Señor ahí, hermano! O sea que usted y yo tenemos más grandes privilegios, hermano, que Nadab y Abiú. Y hoy el Señor nos ha dicho que nuestros métodos, nuestros sentimientos no les sirven. Sujetémonos a la palabra y entonces nuestros sentimientos van a estar en unidad con la palabra y vamos a poder ser sinceros con Dios, pero conforme Él nos manda. Efesios 5:10 dice, comprobando que sea agradable delante de Dios lo que le ofrezcamos. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu preciosa palabra. Por favor, con los ojos cerrados, quiero hacer un llamamiento. Mire, es un llamamiento que está en la Biblia. Si tú nunca has comenzado una relación con un Dios vivo, un Dios que tiene todo el poder para restaurar tu vida, para restaurar tu hogar, para restaurar tus hijos, para restaurar tu salud, para restaurarte delante de Él. El Dios vivo no es una religión, es un Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo a través de su palabra. Y Él hace un llamado. Dice que Él regó la palabra, hoy se regó la palabra, dice, pero que una palabra, una semilla que es la palabra, cayó en pedregales, un corazón duro, no quiere saber de Dios. Otra cayó en espinos, lleno de problemas, llena de situaciones, no tengo tiempo. Pero dice que otra cayó en el camino, ahí salió contenta y después se le olvidó el Señor y volvamos al mundo. Pero dice que otra palabra cayó en un